realizando acciones habituales o rutinas con presente simple, pero esta vez nos vamos a dedicar a las oraciones negativas. ¿Qué tengo que tener en cuenta para que una oración sea negativa? Bueno, voy a tener que agregarle la palabra que le agrego a casi todas las oraciones negativas, que es not. Y después hay otra cosa, porque no va a venir solito, not va a acompañar a alguien más. Si ese alguien más que va a acompañar o esas otras dos palabritas que va a acompañar son los auxiliares. ¿Qué auxiliares? Los auxiliares do y does. Y acá quiero detenerme un minutito, ¿sí? Porque vamos a hablar un poquito de la función que tienen los auxiliares en las oraciones negativas, ¿sí? O la función que tienen los auxiliares en las oraciones, ¿sí? Porque primero yo los voy a usar para oraciones negativas e interrogativas. Eso por un lado. Por otro lado, los auxiliares me sirven para darle tiempo al verbo. ¿Qué significa esto? Que me dicen si el verbo está en presente, en pasado o en futuro. En este caso yo tengo does y tengo do y sé que son dos auxiliares del presente. Así que las oraciones en las cuales se encuentren estos dos auxiliares van a estar siempre en presente. Y por último, y creo que una de las cosas más importantes es que cada vez que yo tenga cualquiera de estos dos auxiliares en una oración, el verbo va a ir sin ese. Y esto va a ser absolutamente siempre así, ¿sí? Y voy a hacer una pequeña demostración. Fíjense que yo acá lo que hice fue tapar la ES, ¿sí? Ahora, si yo tapo la ES, o sea, si le tapo la S al auxiliar, me queda exactamente la misma palabra. Bueno, esto tiene un motivo, no es que eh, es para hacer que las cosas sean más difíciles. Y el motivo es que cada vez que yo tenga do, voy a usar I, you, we o they como sujetos. Y cada vez que yo tenga como sujeto he, she o it, voy a usar does, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora cómo hacemos para poner en práctica un poquito estas oraciones. Yo voy a partir de una oración afirmativa, ¿sí? Para llegar a una oración negativa. Nosotros habíamos dicho que para hacer una oración afirmativa teníamos que ver cuál era el sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto siempre me iba a decir cómo yo tenía que hacer para conjugar el verbo. Y en este caso, si yo tengo she likes music, la oración no está bien, está mal. ¿Y esto por qué? Porque en realidad me falta la S. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que cada vez que yo hago una oración afirmativa y el sujeto es he, she o it, le voy a tener que agregar una S al verbo? Entonces, si yo pongo she likes music, ahí está perfecta la oración. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una oración negativa? Porque habíamos dicho que para que sea una oración negativa tenía que tener un auxiliar, ya sea do o does, y el not. Bueno, si tengo she como sujeto, ¿qué auxiliar puedo poner? Obviamente voy a poner does, ¿sí? Pero con esto no hago una oración negativa, todavía me sigue faltando algo, y eso que me falta es la palabra not, ¿sí? Entonces, ¿está bien si yo digo she does not likes music? No, está mal, porque nosotros habíamos dicho que para que yo tenga un auxiliar, el verbo siempre iba a ir sin S. Yo no puedo ponerle una S al verbo, ¿sí? Entonces esta S directamente la voy a sacar. Ahora, yo la saco la S y ¿qué hago con esa S? ¿La dejo ahí? No, esta S sigue estando en la oración, simplemente que no está más en el verbo. Va a mudarse desde el verbo hasta el auxiliar, ¿sí? Y es por ese motivo que yo tengo un auxiliar con una S y otro sin S, ¿sí? Porque en realidad la S no es que se fue de la oración, la S no se fue a ningún lado, o sea, no se fue de la oración, la S se fue solamente al auxiliar, porque cuando yo partía en la oración afirmativa con esa S en el verbo, le estaba dando un tiempo al verbo, que era presente, lo estaba conjugando. Y habíamos dicho que si yo en una oración negativa usaba does, que es un auxiliar, el auxiliar nunca iba a poder ir con un verbo con S, porque el verbo siempre tenía que ir sin S. Bueno, el motivo por el cual el verbo tiene que ir sin S es que se fue al auxiliar, ¿sí? Entonces, así me quedó una oración perfecta. She does not like music. ¿Qué pasa si hago una oración con they? Es mucho más simple, porque they al no tener S, yo sé que tengo que poner do. ¿Qué hago? Busco not, they do not, y después like music, y acá me quedan dos oraciones divinas.
Pero existe otra manera de decir que no. She does not like music es una, they do not like music es una. Son dos formas largas, ¿sí? Entonces, ustedes saben que en inglés se usan mucho las contracciones, ¿sí? Vamos a ver cómo llegamos a esas contracciones, ¿sí? Primero voy a partir de la forma larga y voy a ver en realidad lo que yo quiero hacer es llegar a ver cómo hago para transformar ese do not en lo que después yo reconozco como una contracción. Bueno, voy a poner do not. Acá tengo dos palabras totalmente separadas. ¿Cuál es el proceso que sigue? Y va a seguir el do, ¿sí? Pero el not ahora se le va a juntar, ¿sí? Voy a juntar el not con el do y después lo que voy a hacer es dejar la O, la voy a sacar, pero yo no puedo sacar de una palabra una letra y dejarla así nomás porque yo quiero, en forma caprichosa. No, lo que necesito es usar un apóstrofo. ¿Para qué voy a usar un apóstrofo? Para decir que acá falta una letra. ¿Y qué letra va a faltar acá? La O. Fíjense que justamente el apóstrofo está en el lugar de la O. Y acá me quedó la contracción. Esto sería la forma corta. La forma larga, long form o full form puede ser también. Do not. Después, ¿qué hace? Do not se junta, saco la O y se transforma en don't, ¿sí? Vamos a hacer con jazz. Con jazz pasa exactamente lo mismo. Perdón. Con jazz pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a empezar por jazz. Does not, por supuesto, ¿sí? ¿Qué va a seguir? Bueno, voy a tener que unir jazz al not. Una vez que lo uní, voy a deshacerme de la O, ¿sí? ¿Para qué? Para terminar en doesn't, ¿sí? Fíjense que acá exactamente el mismo caso que antes. Yo tengo un apóstrofo y una T. En el lugar del apóstrofo es en el lugar exactamente donde hubiese ido el not, perdón, la O, ¿sí? Y vamos a ver cómo esto lo ponemos en... Bueno, si yo tengo he como sujeto, voy a usar doesn't, ¿sí? He doesn't like music. Y ahí me quedó una oración. Y si yo tengo they como sujeto, voy a usar don't. They don't like music. Cualquiera de las dos formas que yo decida usar va a estar bien, ¿sí? No interesa si uso una forma larga o si uso una forma corta, salvo que me pidan específicamente que escriba esas oraciones en forma corta. Obviamente que las contracciones, las formas cortas se usan para poder hablar más rápido, para tener más fluidez en el habla, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces un poquito ahora cómo hacemos oraciones, ¿sí? Habíamos dicho que estábamos haciendo oraciones negativas en presente simple y que el verbo iba a ir siempre sin ese. ¿Por qué? Porque al hacer una oración negativa yo no solamente tenía que agregar not, sino que también tenían que agregar auxiliares, cuáles iban a ser do o does. Y acá yo usé exactamente las mismas oraciones que habíamos usado en el video anterior de la parte afirmativa, ¿sí? Y también volví a hacer una fórmula en la cual yo tengo sujeto, tengo do o does, ¿sí? Porque esta va a ser la posición que va a tener siempre, ¿ok? Después tengo not. Ojo que esto acá ya estoy haciendo una forma larga, no estoy haciendo una contracción, pero recuerden que ustedes las formas largas las pueden llevar a una contracción. Después se va a venir el verbo y después cualquier cosa que ese verbo necesitara, ¿sí? Como yo parto de oraciones afirmativas, mis oraciones tienen ese, ¿sí? Y acá voy a tener que decidir si uso do o si uso does, dependiendo de quién, dependiendo del sujeto. Fíjense el sujeto qué importante que es, cómo tengo que tener bien claros los pronombres personales. Entonces, yo parto de una oración, I live in Buenos Aires. Si yo quiero decir que no vivo en Buenos Aires, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que decidir, I con quién va, I va a ir con do, ¿sí? Mejor voy a usar mayúsculas, así se ve mejor. Y después que voy a usar not, ¿sí? I do not live in Buenos Aires. Ahí no tengo ningún problema. Ahora acá en he voy a tener que prestar bastante atención. ¿Por qué? Porque he, yo sé que va con does. He, she, it van a ir con does como auxiliar. Entonces voy a agregar he does.
y después voy a poner not porque estoy en oraciones negativas. Ahora, ¿qué me pasó? Fíjense bien, he does not works in an office. No, la S se va. ¿Por qué se va esta S? Porque esta S es la que va a estar acá en el auxiliar. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy a pasar a the dog. The dog, si yo lo voy a reemplazar por un pronombre personal, eso es en el caso de que me resulte medio difícil, paso a un pronombre personal, lo reemplazo, the dog lo reemplazo por it, yo sé que it va con does, ¿sí? Después voy a poner not. ¿Y qué me va a pasar acá con la S? Lo mismo, yo no puedo tener un auxiliar y un verbo con S, porque la conjugación ya está acá en el auxiliar. Entonces, borro esta S. The dog does not run fast. Puedo decir también the dog doesn't run fast. Cualquiera de las dos formas va a estar bien. Pablo, Pablo si lo reemplazo por he. He va con does, ¿sí? Voy a decir he does not play, no plays. Mismo caso, esa S que yo tenía en play en el afirmativo se mudó, se fue al does. No es que no existe más, sigue existiendo, nada más que existe acá en does, ¿sí? Entonces, Pablo does not play football. We va con do. We do not go to school. Me queda perfecta. She va a ir con does. She does not. Y acá problema de vuelta. Likes, no. She does not like music. Recuerden, vuelvo a repetir, la S se mudó al auxiliar. They. They va con do. They do not play video games. Perfecto. Ahora paso a Pablo and Anna. Pablo and Anna do not have yoga lessons. ¿Sí? Recuerden que Pablo and Anna lo reemplazo por do y no tengo graves problemas acá porque es they, no tiene problemas. ¿Qué pasa con Ana? Ana es she, entonces sí, lo reemplazo por, no reemplazo, perdón. Voy a agregar does. She does not. Voy a decir she does not loves shoes. No. Recuerden, esa S se fue al auxiliar. Anna does not love shoes. Y acá me quedaron todas oraciones perfectas en negativo. Si yo quiero, vuelvo a repetir, si yo quiero, digo, I do not live in Buenos Aires o si no, I don't live in Buenos Aires. Cualquiera de las dos formas va a estar bien, ¿sí? Lo importante es que yo respete este orden y que respete el auxiliar con el pronombre. Y después, una vez que respeté el auxiliar con el pronombre, significa que yo puse el auxiliar correcto para el pronombre que correspondía, recuerden que los verbos van a ir sin S. ¿Y por qué es esto? Porque van a estar todos todas las S van a estar en los auxiliares, que sería en este caso en does, mejor dicho, no en los auxiliares. Las S se van a ver mudado a does, ¿sí? Entonces, recuerden que yo no puedo tener un auxiliar y un verbo con S. El verbo va a ir siempre en infinitivo cada vez que yo quiera hacer una oración negativa. Bueno, espero que les haya servido. Recuerden que cualquier cosa me pueden preguntar. Hasta la próxima. Chao.